Estamos en un tiempo donde el Señor como casa nos está ministrando a volver a donde todo comenzó, a volver a hacer las cosas como las hacíamos al principio. Si hay una palabra que resuena mucho en este tiempo es la que está en Apocalipsis, cuando habla de que el Señor conoce nuestras obras, que conoce que aborrecemos lo injusto, que aborrecemos a aquellos que se dicen que son apóstoles y no lo son, y nos vemos muy identificados como casa con esa palabra. Pero al final, porque habla de todo lo bueno, de aquellos que aman la justicia, de aquellos que aman la iglesia del Señor, pero al final hay una partecita donde dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por lo tanto, vuélvete a ese momento donde te desviaste y vuelve a hacer las obras que hacías al principio. ¿Y cuáles son las obras que hacíamos al principio? Con pasión, con fuego, encendidos en el Espíritu, sin importar nada, sin importar si quedó bien, sin importar si agrado, si no agrado, sino el único deseo siempre en el principio fue agradar a Dios. Para que en este tiempo podamos revisar cómo comenzamos a caminar en el camino del Señor y cómo estamos hoy, porque eso es lo que nos va a ver si tenemos que volver o no tenemos que volver a hacer las cosas con pasión, porque como recibíamos enseñanzas en este tiempo, si no hacemos con pasión, es como címbalo que resuena, o sea, es como el sabor amargo. Alguien que hace las cosas sin pasión es alguien que hace las cosas por ley, alguien que hace las cosas que todos la hacen, porque el ser iglesia es esto, es venir los domingos a congregarse, es alabar, es sembrar, es esto, y no, va mucho más allá. Lo que el Señor nos está hablando en este tiempo es que tenemos que salir de estas cuatro paredes. Y esto no significa que ahora nos vayamos todos juntos a predicar una plaza, sino que vivamos el Evangelio fuera de estas cuatro paredes. Porque acá es todo muy lindo, es todo muy hermoso cuando hay guerra, cuando suenan los tambores, cuando suena la batería. Somos todos leones, somos todos David. ¿Y dónde está el león? ¿Dónde está el oso? Que los voy a reventar. ¿Dónde está el filisteo incircunciso? Pero salimos de acá, damos la vuelta a la manzana y nos acordamos que mañana es lunes, y nos acordamos que tenemos que pagar esto, y nos acordamos lo otro. Y se vienen todas las preocupaciones y nos olvidamos en el lugar espiritual que Dios como iglesia, como casa nos estableció. Es un tiempo donde el mal va a seguir siendo mal, pero el bien va a aumentar. Y yo creo en eso y creo en que en este tiempo la iglesia de Cristo se está despertando, porque Él no hace nada aislado. Si una casa despierta, una ciudad puede despertar y una nación puede despertar. En la medida que creas lo que estamos viviendo como casa, como iglesia, Dios va a echar fe en tu corazón y va a poder usarte y va a poder expandirse a través tuyo. Porque si algo tenemos en claro, que Dios no necesita superapóstoles ungidos con títulos para hacer su obra y para extender su reino. Él simplemente necesita hombres dispuestos, con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y muchas veces esto es un límite para decir, bueno, quiero ser usado por Dios y no puedo. Esperamos que llegue el momento espiritual donde descienda la unción y venga el comisionamiento, y estamos enfocados en Hechos 1:8, que el Señor dice que tenemos que ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y estamos más enfocados en el comisionamiento y en el título, y que venga el momento de la actividad que en el momento previo a que eso pasó. Y estamos en un tiempo como casa en volver a hacer todas las cosas desde el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Eso conlleva despojarnos de títulos, despojarnos de querer agradar, despojarnos de todo lo que no es Cristo. Y sería muy masoquista el recibir esta palabra, esta revelación, esta exhortación, este evangelio y no vivirlo. ¿A qué voy con esto? Nuestro mensaje, nuestro evangelio, el evangelio del reino que creemos y predicamos es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué digo que sería muy masoquista? Porque de nada sirve decir que vivo algo y no lo vivo. Porque ahí habría dolor, habría sufrimiento, habría frustración. Pero la gloria que viene no se compara con el padecimiento de hoy, con la muerte de hoy. Cuando nosotros tenemos nuestra mente puesta en las cosas de arriba, es que podemos vivir con gozo esa muerte. Y a esto hemos sido llamados. Si bien estuvimos confrontando la muerte, estuvimos declarando vida a lo largo de toda la mañana,
pero tenemos que saber de que solamente el Espíritu de Dios nos va a poder usar si estamos vacíos de nosotros mismos, si estamos muertos nosotros mismos. Si bien estamos vivificados en Cristo, pero para poder ser llenos del Espíritu, para poder caminar en lo que el Padre quiere que caminemos, solamente lo podemos hacer desde Cristo. Y créanme, y esto yo también lo creo, y les animo a que crean, de que el Evangelio no es para algunos nomás. El Evangelio no es solamente para los que predican, para los que preparan una palabra. Dios quiere usarnos a todos y a cada uno de los que estamos acá y los que están escuchando. Y cada persona que es hija de Dios, Dios la quiere usar. El problema está en eso, en que no creemos que Dios nos puede usar. No creemos en que Dios puede extender su reino a través mío en algún momento, en alguna nación. No creemos que nuestro testimonio espiritual realmente puede ser de sanidad para otra persona. Nos cuesta creer. Y si nos cuesta creer, nos cuesta tener convicción. Y un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy, y les comparto a medida que vayan recibiendo, vamos compartiendo, es lo que vivieron los apóstoles en el momento. Puedo ver esta casa y puedo ver también el tiempo que vivían los apóstoles cuando Cristo ascendió a lo alto y les dijo: esperen mi promesa, esperen al Espíritu Santo. Y dice que luego de eso, luego de la venida del Espíritu Santo, ellos iban a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como les decía recién, ¿cuántos han escuchado alguna vez una prédica de Hechos 1:8? Congreso misionero, prédica, 2 nomás, 3, 4. Todos en algún momento hemos escuchado acerca de la gran comisión, de que tenemos que ir a Judea, que es el barrio, que tenemos que ir a Samaria, que es la ciudad, que tenemos que ir a la nación. Todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Y se ha hecho mucho auge acerca de la gran comisión, de que nuestra tarea es ser comisionados, hacer discípulos, pero no se predicó lo previo a eso. No se predicó y no se enseñó lo que vivieron los apóstoles antes de que esa palabra venga y tenga cabida en sus vidas. Dice: me seréis testigos. Y la palabra testigo no solamente significa aquel que ve, que está de cerca, que observa, como fueron los apóstoles que caminaron con Cristo, que observaron de cerca el poder de Dios en Cristo, sino testigos viene de la raíz martus, que significa mártir. Me serás testigo. Habla de que seremos mártires, de que seremos aquellos que entreguen su vida para que Cristo sea vivificado, para que Cristo sea quien realmente sea predicado. Y a la verdad de la verdad, y esto primeramente me golpea a mí, hay mucho de no Cristo en nuestras vidas. Hay mucho de no Cristo en nuestros corazones. Y eso hace que Cristo no se manifieste. Y otra vez escuchar hablar de Gálatas 2:20, lo vamos a hablar y lo vamos a predicar hasta que se establezca, se viva, se respire, se manifieste, se expanda en nosotros y a través de nosotros, porque no hay otro evangelio dado a los hombres que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es en nosotros. Pero toca de nuestro lado revisar las cosas que no son Cristo y aún están en nosotros. Hechos 1:4 dice: reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y acá vemos algo muy importante que le dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan hasta que venga el Espíritu de Dios. Y acá nos encontramos nosotros en el siglo XXI moviéndonos sin que el Espíritu venga. Y sin que la promesa vaya delante nuestro. No, pero eso pasó en aquel entonces. Esto está pasando. Esto está pasando. El Espíritu Santo está queriendo venir sobre la iglesia de Cristo en las naciones como nunca antes. Ya no más para un avivamiento, para que algunos conozcan, estadios se llenen y sean sanos y sean salvos algunos, sino para permanecer, para que permanezcamos en el Espíritu. Los que son grandes y tienen muchos años en el cristianismo han escuchado de los 70, de los 60, cuando el Espíritu Santo estaba en avivamiento, estadios se llenaban, personas se sanaban. ¿Dónde quedó eso? No quedó en una simple historia, sino que el Señor nos viene
nos viene puliendo como iglesia, nos viene enseñando justicia, nos viene enseñando nuevos niveles de santidad, nuevos niveles de fe. ¿Para qué? Para que cuando venga eso de nuevo, no quede simplemente como una espuma, sino que permanezca, sino que vivamos y caminamos y respiremos en eso. Hay un sentir en este tiempo dentro nuestro que es, Señor, ya nos cansamos de esto, ya nos cansamos de vivir como si fuera algo más de nuestra vida el Evangelio, de vivir como si fuera una reunión más, un encuentro más, una canción más, una manifestación más. No, el reino hay que vivirlo las 24 horas del día y el Espíritu Santo de Dios hay que vivirlo las 24 horas del día. El Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos, está dispuesto a usarnos, pero la verdad es que muy poco le buscamos para que se manifieste. Muy poco pedimos para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Es tiempo de salir de la oración armada, Señor, bendice mi vida, bendice esto, bendice lo otro, y es como que vamos caminando y en la medida que vamos caminando vamos tomando decisiones y le silbamos al Espíritu de Dios para que venga y bendiga lo que ya decidimos en nuestro corazón, pero sin consultarle a Él. Y decimos, Señor, es para tu gloria, este trabajo es para tu gloria, esto es para tu gloria, y nos llenamos de cosas que creemos que son para darle la gloria a Dios. Pero si vamos a la verdad de la verdad de la verdad, no lo decidimos junto con el Espíritu, lo decidimos conforme a nuestro corazón. Por eso es tiempo, iglesia, para que revisemos nuevamente lo que hay delante nuestro, las decisiones que hemos tomado, las alianzas que hemos hecho, las relaciones que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo donde se va a marcar una diferencia. No por el hombre, sino que van a resurgir los que son guiados por el Espíritu. Y van a quedar, no estoy diciendo que van a perder la salvación, sino que se va a notar aquellos que son guiados por el Espíritu y los que no son guiados por el Espíritu. Yo anhelo ser guiado por el Espíritu en cada decisión de mi vida, en cada paso que dé. Anhelo realmente vivir lo que está escrito en Hechos y que no se terminó de escribir. Yo me animo a creer que Hechos no se terminó de escribir. Y me animo a creer que es verdad lo que dijo Jesús, de que miren lo que hice, miren lo que estoy haciendo, porque mayores cosas que estas van a ser. Yo me animo a creerlo. Y nos cuesta imaginar que un muerto puede resucitar, nos cuesta imaginar que un paralítico se puede levantar de su silla, nos cuesta creer que un ciego puede recobrar la vista por una simple oración, nos cuesta creer, eso no es historia, y el Espíritu está sacando el polvo a lo que hemos tomado como historia y como teología, y viene ese tiempo. Por eso es necesario beber fe y comer fe en este tiempo. Por eso era necesario que este mes, donde pintaba para relajarse, pintaba para distraerse, Dios como casa nos enderezó como nunca antes lo hemos vivido en estos años. Y hay muchos sedientos buscando, y no en un templo, porque eso también es en lo que nos hemos confundido, en creer que somos llenos del Espíritu en la medida que buscamos dentro de un templo y levantamos las manos y nos gozamos como todos se gozan. Viene el tiempo donde los íntimos, los que realmente buscan sin esperar nada a cambio del Espíritu de Dios, en la intimidad, donde nadie los ve, donde nadie los escucha, donde no tiene que aparentar nada, donde no tienen que agradar a ningún hombre, viene el tiempo donde Dios va a usar a esos. Procuremos en este tiempo volver a revisar qué cosas no estamos haciendo en el Espíritu. ¿Y qué es hacer las cosas en el Espíritu? Hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre y no a mi voluntad. Señor, esto que estoy desarrollando, esto que estoy haciendo, ¿vino de vos o de mi corazón? ¿Y cómo te das cuenta si algo viene de Dios o viene de tu corazón? Porque si viene de Dios hay paz en todo momento. Pero cuando viene de uno mismo hay ansiedad continua, hay miedo, hay temor. Hay el querer hacer las cosas, forzar las cosas para que funcionen, forzar las cosas para que anden y no descansar en que si Dios habló, es Dios quien va adelante y Dios va abriendo brecha, Dios va abriendo camino. Ponele a esto trabajo, relaciones, ministerio. Muchas veces forzamos más en público lo que tenemos que batallar en privado con el Espíritu de Dios. Y cada uno sabe
si tiene una vida espiritual o no tiene una vida espiritual. ¿Qué es tener una vida espiritual? Escuchar al Espíritu Santo de Dios. Y soltamos esta verdad en este día y la establecemos sobre toda falsedad. Todos podemos escuchar al Espíritu Santo de Dios. Todos podemos escuchar el Espíritu Santo de Dios en todo momento, para cada situación. Todos podemos escuchar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué los apóstoles fueron usados? Porque buscaban al Espíritu Santo de Dios en todo momento. Esperaron la promesa, esperaron el Espíritu de Dios. Y cuando vino, ya sabemos lo que pasó. Pero no nos vayamos al comisionamiento. Vamos a lo que pasó previo. Fueron testigos. Fueron testigos cuando estuvieron con Cristo. ¿Por qué? Porque se despojaron de sí mismos. Y para poder ser llenos del Espíritu y ser testigos, necesitamos ser discípulos. Dios no anda buscando llaneros solitarios. Dios está buscando discípulos, porque cuando ve un discípulo, ve a Cristo. Cuando ve a alguien que no decide por sí mismo, sino decide por la iglesia. Y no hablo de iglesia como congregación nuevamente, si pones en prioridad actividades locales o no, sino hablo de la iglesia. Tiene que llegar el tiempo donde tengamos las cosas en común, donde nuestras decisiones sean, a ver, Señor, esta decisión que estoy por tomar, ¿beneficia o perjudica al cuerpo, a la iglesia? No nuevamente, no a la congregación, sino afecta. Esto me va a restar mucho tiempo. ¿Afecta o no afecta al cuerpo? Anhelamos que llegue ese tiempo, y si no llega para nosotros, vamos a hacer lo posible para que nuestros hijos vivan y caminen esta realidad. Si algo nos quiere hablar hoy de este tiempo que estamos viviendo, en que buscamos ser llenos del Espíritu, buscamos volver a hacer todas las cosas desde el Espíritu, nos tenemos que vaciar, nos tenemos que despojar. Tenemos que morir a nosotros mismos. Otra vez morir, otra vez esto de renunciar, de morir. Parece que es puro sufrimiento. No. Cuando un hijo decide renunciar a lo que más atesora su corazón, se detiene el cielo. Se detiene el cielo y los ángeles miran al Padre y le dicen, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo descendemos con los rollos? ¿Cuándo descendemos con la unción? ¿Cuándo descendemos con el aceite? ¿Cuándo le damos el comisionamiento? ¿Por qué? Porque ya no busca nada a cambio, ya no está esperando ser alguien, ya no está esperando buscar provecho, sino que simplemente ha tomado una decisión en el corazón. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto no se puede imponer las manos para que, Señor, oro para que ya no viva Josué, sino que Cristo. No, esto es una actitud del corazón. Esto es una actitud que cada uno la tiene que tomar. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo? ¿Cuántas decisiones tomás en tu propia sabiduría? ¿Y cuántas decisiones tomás en meditación con el Espíritu de Dios, en consulta con el Espíritu? Pero no puedo escuchar al Espíritu bien. Empezá a procurar buscarlo. Empezá a revertir tus prioridades. Todos queremos ser usados por el Espíritu, pero a la verdad muy poco tiempo le dedicamos al Espíritu. Un jugador de fútbol que quiere llegar a las grandes ligas, entrena 4 horas, 5 horas por día. Tiene una dieta, no se distrae con la noche, no se distrae con el alcohol, no se distrae. Es riguroso. Nosotros pretendemos vivir una vida del Espíritu, de que caminemos y por nuestras sombras se sanen los enfermos, pero poco estamos con el Espíritu Santo y poco conocemos lo que el Espíritu Santo hace. Si no conocemos lo que el Espíritu Santo hace, no vamos a poder vivirlo. Examinemos realmente cómo está nuestra intimidad con Dios, nuestra intimidad con el Espíritu. Y no la intimidad donde te levantás temprano y pones 1 hora de música cristiana en YouTube, melódica, de violines, de pianos, y ahí está, estuve hoy 1 hora en el Espíritu. No. Sino cuando realmente entras a la presencia de Dios sin esperar nada a cambio y sin buscar nada a cambio. Simplemente para oír lo que Dios quiere que hagas y obedecer. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra testigo, como les decía acá,
habla de mártir, y es la misma palabra usada en Apocalipsis 3:14. Dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Nos está diciendo que tenemos que ser como Cristo, que es el testigo fiel y verdadero. Ese es nuestro parámetro. Y acá se acaban los peros y se acaban las excusas. Porque muchas veces negociamos con Dios el no sufrir, el no atravesar por dolores, el no atravesar por entregas, el no atravesar por sacrificios. Negociamos nuestros tiempos, negociamos nuestras finanzas. Y Dios ya se cansó de gente que siembre. Él está buscando sembradores. Es diferente sembrar que ser uno el que se siembra. A Dios no le interesa nuestra siembra. Interesa que nos sembremos nosotros. Porque cuando vivimos una vida terciarizada de siembra, estamos diciendo, bien, yo aporto, pero que el sufrimiento lo pase otro. A Dios no le interesa nuestro dinero. A Dios no le interesa nuestro tiempo. Le interesa toda nuestra vida. Y debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad en cómo estamos viviendo nuestra vida. Si para nosotros mismos y el Evangelio solamente es una cuestión dentro de la agenda, o realmente estamos decididos a darlo todo. Realmente estamos decididos a, Señor, yo creo que Hechos aún no se terminó de escribir. Yo creo en tu palabra que dice que cosas mayores que estas vamos a hacer. Bien, procuremos entonces eso. Si lo estamos creyendo, si lo estamos atesorando, no salgamos de este lugar como vinimos. Si no salgamos con una convicción y con un renuevo en el pacto que hemos hecho con el Señor, de volver a hacer las cosas como las hacíamos al principio. El evangelio que predicamos y buscamos establecer es el que decía al principio, Gálatas 2:20. Y previo a eso dice el verso 19, Gálatas 2:19. Porque yo, por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, sino que el Mesías vive en nosotros. Amén. Bien, tomemos las decisiones que el Mesías, que Cristo tomaría. Y ahí es diferente, porque ya no nos planteamos nuestra vida con un Espíritu Santo terciarizado. No, el Espíritu Santo está dentro nuestro, está en nosotros. Y debemos tomar las decisiones que Cristo tomaría. Debemos tomar las decisiones que el Espíritu Santo de Dios tomaría. Y acá es donde tenemos que empezar a confrontar la lógica que muchas veces queremos ponerle al Espíritu Santo de Dios. Buscamos racionalizar cuando viene una palabra de Dios. Si Dios está diciendo, busquen mi espíritu, esperen la promesa. Bueno, a ver, Señor, que pase un auto blanco si esta palabra viene de vos, y nos quedamos esperando una confirmación de lo que Dios ya habló. Tengan todas las cosas en común, y el Señor te dice, despojate de esto. Bueno, Señor, que pasen 3 caballos, 2 marrones y 1 blanco para ver si esta voz es tuya o es del enemigo inmundo que me quiere confundir. Y así pasa el tiempo y no obedecemos. El espiritual es aquel que escucha y obedece, no aquel que escucha y racionaliza. Espera la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación. Y vive su vida de confirmación en confirmación en vez de vivir su vida de gloria en gloria. ¿Cómo alguien puede vivir su vida de gloria en gloria? Cuando vive de muerte en muerte. Señor, hoy me levanto, ¿a qué tengo que morir? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué querés hoy de mí? No, nos levantamos con la fiaca 15 minutos antes de ir a trabajar. Señor, bendecí este día, bendecí el trabajo, y ahí salimos en piloto automático. No vamos a perder la salvación por eso, pero hay algo más. Hay algo más. Dios anhela ver una iglesia despierta, que camine en la ciudad y la ciudad sea trastornada. Los apóstoles caminaban y trastornaban los ambientes, trastornaban las ciudades. Cristo mismo caminaba y ciudades enteras se liberaban. Y Cristo dice, cosas mayores que estas van a ser. Tenemos que procurar eso. Tenemos que procurar eso
No para ser alguien, sino tenemos que procurar en la intimidad que el Espíritu Santo sea quien nos llene y nuestro espíritu caído sea arrancado de nosotros. Y que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Que no vean nuevamente, sino que vean a Cristo. Que no vean un título, que no vean un nombre, sino que vean a Cristo. Y no va a empezar en la iglesia. No va a empezar con una prédica. Va a empezar en la medida que cada persona tome la convicción de lo que el Espíritu Santo está hablando para este tiempo y se levante en casas cimentadas en lo profético y en lo apostólico. Con esto no estoy diciendo, listo, abran iglesias en la casa, no. Empiecen como familias a buscar al Espíritu Santo de Dios como nunca antes lo han buscado. Y si buscamos, vamos a hallar. Y si pedimos como casa ser llenos del Espíritu, Dios no es deudor de nadie. Y si le pedimos su Espíritu, no nos va a dar una piedra. Nos va a dar lo que le pidamos, porque eso está en su corazón. Está en su corazón que se levante en este tiempo una iglesia llena de su Espíritu para manifestar las obras del Espíritu. Y debemos arrancar la incredulidad de nuestras vidas. Debemos dejar que realmente sea el Señor quien nos circuncide en este tiempo. Nuestra gloria no está en un título profesional. Nuestra gloria no está en un buen trabajo. Nuestra gloria no está en una buena empresa, en una buena idea. Nuestra gloria está en manifestar la gloria de Dios a las naciones. De lo que Dios te ha rescatado. Ahí tenés algo para glorificar a Dios. Se sorprenderían la cantidad de gente que está pidiendo ayuda todo el tiempo. Somos casa de sanidad, cada uno tiene en sus manos hojas de sanidad, cada uno ha sido testigo de algo, ha morido algo y Cristo ha resucitado en esa área. Y ahí estamos jugando a los malabares con las hojitas de sanidad. Tenemos que despertar este tiempo. Tenemos que despojarnos del rechazo, de la percepción de rechazo, de creer que Dios no nos puede usar. Todos tenemos algo para dar y todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. Todos tenemos la misma unción que está en Cristo, que está en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para llevar buenas nuevas, para declarar el año favorable del Señor, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Has declarado esa palabra en tu casa con su familia? ¿La ha procurado esa palabra? Ahí tiene algo entonces para anotar y decir, bien, tengo que despertar en esto. El acto profético que hicimos recién de cubrir a los niños. Y los padres pasaron, ¿por qué? Porque muchas veces algunos padres terciarizan la vida espiritual del hijo. Ay, que vaya a Conquis a recibir. No, donde primero tienen que recibir es en la casa, porque en Conquis le van a enseñar de un David que lo tiene que ver en la casa, el papá pelear con leones, pelear con osos, lo tiene que ver al papá danzar en la presencia del Señor, lo tiene que ver al papá siéndose José, siéndose Daniel en medio de Babilonia, lo tiene que ver al padre lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no después el chico va a creer, no, lo que me enseñan es historia nomás. ¿Por qué? Porque no lo vivo en mi casa. Iglesia, quiere avivamiento, va a comenzar por los hogares. Y no un avivamiento de espuma, sino un avivamiento real del Espíritu donde vamos a permanecer en Cristo. Y el permanecer en Cristo nos va a hacer llevar muchos frutos a las naciones. No está nuestra identidad ahí, nuestra identidad está en ser Cristo, no en un título. Tuvimos una escuela hace poco donde Dios nos exhortó y nos examinó mucho acerca de los títulos, de los ministerios. No está nuestra identidad ahí. Nuestra sed en este tiempo tiene que ser que el Espíritu de Dios se manifieste. Y para eso tenemos que ser testigos, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Esto te va a llevar a despojarte de muchas cosas, pero no te podemos dar una lista. Tomen lista, a ver, deja el trabajo, número 1, deja las relaciones interpersonales, no, porque si no eso es religión, es ley. Cada uno se tiene que despojar de lo que el Espíritu Santo le trae a convicción. ¿Y cómo saber de qué me tengo que despojar? Aquello que no está edificando el reino.
relaciones que no edifican en nada, que te juntás para pasar el tiempo. Reunite con gente que te edifique. En vez de juntarte a hablar, juntate a orar, juntate a interceder, juntate a adorar. Esa es la iglesia que Dios está esperando que se despierte en este tiempo. Una iglesia que no busque lo suyo. Una iglesia que no se ame a sí misma. Porque en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, amadores de sus títulos, amadores de sus posiciones económicas, amadores de sus relaciones interpersonales, amadores de sus ministerios. Estamos cansados de eso. Está llegando un punto donde nos estamos cansando de nosotros mismos. Donde nos asquea ser no Cristo. Donde nos asquea cuando brota en nuestra alma, brotamos en ira, en irritabilidad. Y eso no pasa en la iglesia de la otra cuadra o la de acá cerca. Pasa en nuestras vidas, en nosotros. Pero nos hemos determinado a no dejar de buscar, a no dejar de procurar su espíritu, a no dejar de procurar volver a hacer todas las cosas en el espíritu, desde el espíritu y para el espíritu. Hacete estas preguntas. ¿Estoy haciendo las cosas que estoy haciendo desde el espíritu, para el espíritu y por el espíritu? Desde el espíritu es cuando la decisión que tomaste la tomaste junto con el espíritu y no, como le decía recién, decidiste y le silbaste, Señor, bendecí esto que estoy haciendo. No, desde el espíritu es cuando comenzó en el espíritu. Por el espíritu es que descansas en que el espíritu hace la obra. Y para el espíritu no buscas nada a cambio, no buscas agradar, sino que simplemente estás haciendo lo que has obedecido. Si alguien tiene algo para decir, por ahí me voy. Okay. Bueno, hace un tiempito yo empecé a preguntarle al Señor qué pasaba conmigo principalmente, o sea, qué era lo que me estaba impidiendo. Y el Señor comenzó a hablarme acerca de un espíritu de pobreza. Y no entendía. Yo algo compartí el jueves, pero la palabra pobreza es una situación de no poder. Y dice el diccionario que del latín viene que produce poco la palabra. Entonces, cuando veo el obrar del Espíritu Santo es quien viene a darnos poder. A veces creemos que ser pobres tiene que ver con tener dinero, pero muchas veces nuestra mentalidad de pobreza hace de que no podamos salir a hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos, porque dice que ellos recibieron poder y fueron testigos, salieron y fueron testigos. Pero muchas veces nosotros acá estamos esperando que ese nos envíe. Ay, no voy a evangelizar porque quiero esperar que me digan para ir para allá. No voy a hacer tal o cual cosa porque estoy esperando de que me aporten para poder hacer tal o cual viaje. Estoy esperando que me sostengan para hacer tal o cual cosa que el Señor me dijo. Pero dice que los apóstoles salieron a predicar y muchos viajaron a otros lugares sin pedir nada, porque ellos tenían una mentalidad sabían de que Dios iba a proveer. Por eso Pablo puede decir, sé vivir humildemente y con abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da el poder, no solo para hablar, no solo para dar un mensaje, sino para sustentarme en cada situación en la que tengo que vivir. Viene ese tiempo como iglesia, donde la iglesia va a ser embestida con poder, para ir donde tenga que ir y hablar lo que tenga que hablar. Despertemos a lo que el Señor está hablando para este tiempo, porque hay muchas personas, dones. ¿A qué le llamamos personas dones? Las personas que tienen todas las capacidades y la usan para estar bien ellos, para estar bien económicamente, para estar bien socialmente. Y no es el deseo del corazón de Dios que crezcamos para afuera, sin antes dar fruto dentro de su iglesia. Cuando pensamos en Gálatas 2:20, de que con Cristo hemos sido juntamente crucificados y vemos que esa es nuestra vara, ese es nuestro parámetro, de decir, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, no tengo ganas. Bueno, miro a ver lo que hizo Cristo. No, Cristo pasaba horas con el Padre.
Y por ahí nos acomodamos a decir, no, Cristo era Dios, o sea, podía dormir 2 horas y estar intercediendo 5 horas, porque era Cristo. Y nos rebajamos nosotros ante eso. Veamos entonces, 2 Corintios 11, 23, la vida del apóstol Pablo. Dice, y toma esta palabra no como una prédica, de una enseñanza linda, de una enseñanza que te genera algo, sino recibí esta palabra como que el Padre te está hablando a vos, porque en la medida que la creas, la vas a poder vivir. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. Pablo está hablando que él era ministro de Cristo. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Ahí vemos un Pablo que daba su vida. Y nosotros no estamos dispuestos a dar horas, minutos. Y vivimos un evangelio muy cómodo. Vivimos un evangelio de fin de semana, donde recibimos un poco de nafta para tirar toda la semana. No es ese el sueño y el anhelo de Dios. Tenemos que vivir un evangelio real. Porque por ahí tendemos a separar lo secular de lo espiritual. No, somos espirituales todo el tiempo. Que vivamos de forma secular algunas cosas es porque todavía no hubo un cambio de mentalidad y creemos que una cosa está separada de otra. Todo es espiritual y debemos despertar ese tiempo. Debemos despertar a volver a hacer las cosas del Espíritu y no simplemente por hacerlas, porque si no caemos en lo religioso de lo profético. Estar enjuiciando a los fariseos todo el tiempo y nos hemos convertido en muchas áreas de nuestras vidas en fariseos. ¿Por qué? Porque vivimos el cristianismo en base a leyes y no en base al Espíritu de Dios. Nos congregamos, ¿por qué? Y para que nuestra conciencia esté calma. Diezmamos, sembramos, ¿para qué? Y para estar bien con Dios, con el de arriba. Debemos mudar de eso, a volver a vivir las cosas desde el Espíritu. Me congrego no porque me dicen que me tengo que congregar, sino porque es el lugar donde vengo con todo el fruto de lo vivido en el Espíritu durante toda una semana, de las batallas, vengo con todo lo que he recibido, todas las victorias que Dios ha dado y las entrego. Muchos toman la iglesia el domingo como entrar a boxes, y no es entrar a boxes, sino es venir a manifestar lo que ya ganamos en Cristo. Lo que ya conquistamos, venimos a darle gracias de lo que ha revelado, de lo que ha hablado. Pero nos hemos convertido en fariseos. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual depende de la reunión congregacional. Le hacía la otra vez esta pregunta a los discípulos. ¿Qué pasaría si no tuvieras que congregarte, no tuvieras que ir a célula, no tuvieras que ir a intercesión, no tuvieras que interceder a las 6 de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería tu vida? Muy light. ¿Por qué? Porque no hay presiones. Haría la vida de cristiano a mi forma, a mi manera. Revisemos con qué motivaciones venimos a la casa del Señor. Revisemos con qué motivaciones transitamos la semana. ¿Por qué? Porque donde está nuestro corazón, ahí va a estar el tesoro. Y muchas veces decimos, no, mi corazón pertenece a Dios, pero corazón, esa palabra habla también de mente. Donde está puesta tu mente, ahí va a estar toda tu atención, ahí va a estar todo tu tesoro. Pensá en las cosas que estás pensando y ahí te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. ¿Pasás mucho tiempo afligido por lo económico? ¿O pasás más tiempo afligido por la iglesia de Cristo en las naciones? ¿O afligido para que sea la iglesia la que despierte y no solamente un puñado?
¿Qué estás pensando? Es el tipo de vida que estás llevando. Lo que pensás es lo que vivís. ¿Por qué? Y si estás pensando todo el tiempo en la opresión financiera, y vas a vivir angustiado, vas a vivir ansioso. Bueno, pero si pienso en la iglesia, los problemas no van a dejar de estar, las adversidades no van a dejar de estar, pero vas a ser maduro espiritual. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Somos de los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y pensamos en todo momento, Señor, ¿en qué tengo que ser más justo, Señor? ¿En qué tiene que ser más justa tu iglesia? ¿O estamos más pendientes de las añadiduras? Eso va a determinar nuestro tipo de vida. Va a determinar nuestro tipo de cristianismo. Y como siempre digo, más vale nos llamemos evangélicos y no cristianos. El evangélico cumple un horario, pero el cristiano es Cristo. Y si es Cristo, ya no vive Él. ¿Alguien tiene algo para agregar? Sí, amigo. Yo quería agregar en esto que vos decías de cómo apagamos al espíritu y un poco continuando lo que se venía hablando. Yo entendí esta semana y un poco también Lucy lo dijo, de dejarnos llevar por el impulso que el espíritu a veces nos pone. ¿Qué es lo que nos frena? El temor, el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a ser desubicado, el miedo que no sea el momento. Y eso va frenando en nosotros, va apagando ese impulso del espíritu que hace que nos dé más sed por manifestar lo que tenemos. Y acá en la Biblia en Hechos, cuando pasó todo esto de los apóstoles, dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Porque entendía que lo contrario del valor, claro que es el temor, y animarnos. En esta semana yo también lo comprobé. Yo sentí el impulso de ir a orar a un lugar y no era ni el tiempo ni la forma, ni yo iba dispuesta a eso, había salido a caminar y el Señor me dio el impulso y bueno, por una cuestión de orden lo hablé con mi esposo y entré y oré y el Señor se manifestó. Fueron 2 minutos y medio literales, salí y no podía creer lo que había hecho. Digo, claro que tengo que creer. Tengo que creer porque esto es el impulso del Espíritu, de no dejarnos frenar por el miedo, por el temor a si no es el momento, si es el momento, si el Espíritu me habló, no me habló. El Espíritu Santo está en nosotros y Él se manifiesta en poder. Y lo contrario al poder es el temor, ¿no? Y Él nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de temor, sino uno de poder y de dominio propio. Y el dominio propio también es sujetar el temor. Y eso podía entender y animarnos, como decía también Lucy el domingo pasado y lo venía diciendo Jere, a salir del protocolo que en realidad es un disfraz de miedo, ¿no? De quedar desubicados, de si el otro me va a rechazar si quiero orar por él, si el otro me va a decir o no me va a decir. En realidad lo importante es dejarnos llevar por el impulso del Espíritu. Hasta hemos acomodado con lo profético cuando se habla de que los ciegos verán, que los sordos oirán y los mudos hablarán. Hemos puesto como una cápsula de miedo, de decir, no, son los ciegos espirituales, son los sordos espirituales, son los mudos espirituales. No, está hablando de gente que no ve, en lo natural que no ve. Esa es la gente que va a ver cuando el Espíritu Santo se manifieste con poder. Muchas veces nos escondemos detrás de lo profético y buscamos la forma y la manera para que calce acorde a nosotros lo queremos ver. Oramos por los ciegos espirituales, que abran sus... Es real, pero la palabra ahí está hablando de que gente que no veía en lo natural, que era ciega de nacimiento, empezaba a ver. Gente que no hablaba empezaba a hablar. Gente que no escuchaba empezaba a escuchar. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, estas señales y estos prodigios han de manifestarse. No los vamos a buscar, no va a estar nuestra identidad ahí, pero eso es lo que va a acontecer en este tiempo que viene. Yo lo creo. Una cosita también para añadir a eso, y a colación de lo que decía hace un rato del poder, que por ahí se viene el tiempo que como iglesia vamos a ser llenos de ese poder, y quizás muchas veces estamos esperando una experiencia o esperando que, por ahí lo mismo que pasó en Hechos, ¿no? Que un fuego descienda y recién ahí nos animamos. Y por ahí en eso limitamos al Espíritu Santo porque ya el poder está en nosotros. Y quizás vamos a orar por un muerto y quizás ese muerto no se levante. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero también el Señor algo que también en esta semana nos empujaba, animarnos y sin esperar resultados. Quizás ir a orar por un enfermo y ese enfermo no se sanó.
pero intentar porque es creer que ese poder, que el espíritu de vida está en nosotros. Y otra cosita también, que un versículo que se me venía cuando hablabas, ¿no? de esto que hay que levantarnos y morir todos los días, y esto por ahí, que este evangelio de muerte que predicamos, y en el discipulado ir a autoconfrontarnos, ¿no? Y confrontarnos, y a qué tengo que morir, y acá a 2 meses estoy confrontándome con lo mismo, y se produce como una angustia, como por ahí cada tanto encontrarnos como una calle sin salida, ¿viste? Y decir, bueno, tengo que morir, pero hasta ya me olvido de que tengo que morir, es como un chip que tengo, no tengo que morir. Y por ahí perdemos de vista esto que dice Pablo acá en Hebreos 12, y mira, esta versión me gusta mucho, que dice: Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz, y ahora está sentado junto al trono de Dios. Me gusta esto que dice, que renunciando a una vida placentera. Muchas veces esquivamos a la angustia, o esquivamos a aquellas cosas que realmente Dios nos pone a prueba de entregar. Y esto que decíamos del temor, el temor muchas veces pone en evidencia cosas a las cuales estamos aferrados. Y el temor solamente es un síntoma, porque hay algo dentro nuestro que teme a perder el control o a perder el dominio de eso. Entonces constantemente estamos llamados a despojarnos, pero también animarlos y volver a enfocarnos en ese gozo que hay delante de nosotros, que no es en vano morir, no es en vano el sufrimiento, no son en vano las adversidades. Hace tiempo nos tocó vivir como familia una situación de mucha angustia, que desató muchas preguntas, y Dios fue claro en algo: o esto o nos frena, o esta situación nos forja como espada, y de esto podemos sacar algo provechoso. Entonces las adversidades, las situaciones que muchas veces las vemos como freno, como cosas que nos quieren tirar atrás, muchas veces son aquellas cosas a las cuales Dios utiliza para forjarnos y para sacarnos ese temor que muchas veces nos frena. Amén. Sí. Recién se me venía a la mente algo que aprendimos nosotros en esta casa, y es que la mentalidad es la forma que nosotros organizamos toda nuestra vida para satisfacer los deseos del corazón. Muchas veces hemos dicho esto, ¿no? Y por otro lado dice la palabra que a donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nos pasamos tiempo haciendo fuerza para cambiar nuestra mentalidad, pero desde los pensamientos. Y la mentalidad no se cambia desde los pensamientos. Tengo que pensar bien. Porque con un corazón contaminado, por más que yo me esfuerce, que haga ayuno, que me sacrifique, que venga acá y adore y salte y cante y pretenda, si mi corazón está contaminado, tarde o temprano va a hacer más fuerza que mi mente. Porque yo voy a tender a caminar hacia donde mi corazón desea. Esto lo hemos aprendido en esta casa, hemos dado tantas palabras acerca de los deseos del corazón. Pero sigue siendo lo que puede terminar contaminando lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. Con un corazón enfermo, con un corazón que tiene una motivación personal, de satisfacción personal, de placer personal, de posicionamiento, de nombre. O sea, estoy hablando de quien no piensa en el reino. Si una llenura del Espíritu Santo llega sobre ese corazón, contamina todo y distorsiona todo. Y yo pensaba, quizá esto ha sido lo que tantos avivamientos que hemos visto, o como veíamos en la escuela, ha terminado desenfocando lo que nació desde lo más puro del deseo del hombre, del corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Entendiendo esto y viendo esto, tener un corazón puro. Buscar un corazón puro, buscar un corazón que no esté, como decía recién Jere, que no esté, que el Espíritu Santo sea lo anoté porque me pareció muy bueno, desde, por y para. Desde el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Y el para el Espíritu es lo más difícil, porque para el Espíritu significa que nada me quede, que la gloria sea para Él. Y ahí tengo que meter en juego lo que decía Benjamín, encontrar el deseo, porque yo me muevo siempre por un deseo. Siempre me muevo motivado por un deseo. Cuando yo entiendo que la vida cristiana no tiene ningún tipo de deseo, tarde o temprano no la voy a querer. Algo encontraron los apóstoles, algo encontraron en función de la vida cristiana, por lo cual la desearon. Porque no es que ellos amaban el sufrimiento por el sufrimiento, no, algo vieron.
Algo vieron. Dice la palabra que Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. O sea, no fue porque amó sufrir, fue porque hubo un gozo que estaba puesto delante de él. Y eso es lo que necesitamos que se nos revele. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? ¿Cuál es ese diseño de eternidad en donde vemos más allá de esta vida para entender que hay un gozo, que hay una satisfacción, que hay un placer, que hay un deseo? Yo necesito llenar mi corazón de ese deseo para que mi vida tenga sentido. Si no, camino un camino como la religión que se autoflagela. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos peguemos latigazos en los lomos. Dios quiere que descubramos cuál es ese deseo puesto delante del ojo de Jesús para poder ir a la muerte y que hasta la muerte sea satisfactoria, porque hay algo más. Y de eso venimos hablando. Hay algo más que necesitamos que caigan los velos de nuestros ojos para poder verlo. Claro, porque si no vivimos un evangelio de sacrificio y ahí sí caemos en la religión, porque estamos predicando, estamos hablando de, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y todo muerte, todo renuncia, pero si no tenemos el gozo puesto delante nuestro es como, están todos locos acá, es una secta de sadomasoquismo, porque sufrí, y quizás en algún momento veas la gloria de Dios, veas la luz al final. No se trata de eso, sino que la manifestación del Espíritu, y esto es un poco lo que tenemos la posibilidad de vivir como iglesia, no es para cuando nos muramos, no es para cuando nuestro cuerpo natural deje de existir, no. Lo espiritual ya comenzó, la eternidad ya comenzó. Lo que debemos procurar es lo que el Padre está haciendo y eso hacer. Eso hacía Cristo. A ver, tranquilo, 4 horitas me voy con mi papá, voy a ver qué está haciendo y después vengo. Sigo a una región. Y en esa región me acontecían un montón de cosas. No era que Cristo era el superpoderoso que iba tocando y se iba a manifestar. No. Estaba todo el tiempo con el Padre, lo vemos en las Escrituras todo el tiempo. Era un hombre que permanecía en la oración horas y horas. Y los apóstoles en Hechos 1:14 dice, todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Y ahí está nuestro error. No nos dedicamos constantemente. Viene un fuego, viene un avivamiento donde hay ayuno, donde hay... Y nos dura, el empuje nos dura 1 mes, 2 meses. Y caemos de nuevo en la religiosidad. Debemos tomar esto como nuestra forma de vida, porque ese es el cambio cultural, esa es la cultura de reino, no un eslogan, prediquemos sobre la cultura de reino y seguimos haciendo nuestras vidas, no. Vivir la cultura de reino es, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no 1 mes, no una temporada, no 1 año de jubileo, sino estar todo el tiempo en jubileo, estar todo el tiempo en Pentecostés, estar todo el tiempo en pan sin levadura, estar todo el tiempo y en todo momento manifestando a Cristo. Ese es el error que muchas veces cometemos, no somos constantes. ¿Cuándo fue la última semana que oraste todos los días a las 5 de la mañana? Siendo constante. Y los que lo han hecho, los que han ayunado durante mucho tiempo, han visto cambios, han visto que su alma se sujetaba más al Espíritu, han visto que algo cambiaba en ustedes cuando somos constantes. Y acá viene lo que dice Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme, y sobre ella amanecerá luz, resplandecerá luz. Tenemos que... Ahí está el cambio de carácter, ahí está la transformación, la metanoia, ahí está Romanos 12:2 que dice, cambien su mentalidad, no caminen como caminan los de afuera, sino caminen conforme a mi espíritu, sea renovado el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de Dios. ¿En qué cosa no está siendo constante? No está siendo constante en la oración, no está siendo constante en pasar tiempo con el Padre. No permitas caminar como hijo después. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y ahí andamos, Señor, soy tu hijo, tirame una migaja, Señor, soy tu hijo, tirame esto. Pero pasamos poco tiempo con el Padre. Y los que son padres saben y conocen que el hijo cuando se siente inseguro, recién mi hija estaba jugando y estaba con la tablet y una de las chicas que estaba con ella se fue y se sintió insegura y vino acá a los padres. Porque sabe que en el Padre hay seguridad, sabe que en el Padre no hay nada malo.
Y ahí andamos nosotros solos, sin saber de que podemos acudir al Padre. Andamos en angustia, en celo, andamos en desesperación, en frustración. Andamos sin un norte y con una identidad errada porque no sabemos que somos hijos. ¿Por qué? Porque no estamos en el Espíritu. Y estar en el Espíritu no es estar 5 horas por día, no. Es hablar con Dios, preguntarle cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste algo? Más allá de, Señor, ¿cuándo viene tu provisión? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, Señor, pasó esto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué me querés mostrar? Señor, ¿qué palabra tenés para tu casa? ¿Qué palabra tenés para tu iglesia? ¿Qué palabra tenés, Señor? ¿Me querés hablar de alguna nación? Pero eso es muy volado, es muy profeta del Antiguo Testamento. Sé fiel en lo poco y vas a poder ser fiel en lo mucho. No somos profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas por un título, no. Por ser fieles en lo poco, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por una nación? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano? Y no un hermano de sangre, sino un hermano. No podemos pretendernos ser iglesia y cantar que somos uno en ti si en nuestras casas nos vamos cada uno por la nuestra. Y terciarizamos, Señor, doy. Pero no, en el día a día, ¿cuánto tiempo invertís intercediendo por otros? Mucha gente que está hace muchos años dentro de la iglesia y ha recibido mucho. No es el tiempo para discipular todavía. Estoy esperando que Cristo se forme en mí. 20 y pico de años dentro de una iglesia, recibiendo. Hay algún momento donde decís, Señor, ya no vivo yo y lo que recibí por gracia tengo que darlo por quickie, por lo menos, por miedo. Despertar no va a venir porque alguien ponga una mano y venga el fuego del Espíritu Santo. No, va a venir cuando el Espíritu te encienda dentro tuyo, que sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que por gracia recibí, por gracia lo tengo que dar. Y no esperes un título. No esperes el título de profeta para profetizar. Métete con Dios y profetizá lo que Él quiere que hables. Los que son evangelistas, no esperen que, bueno, hoy día sábado, día de evangelismo, no. Se predica en todo tiempo y fuera de tiempo también. Se está en el Espíritu en todo tiempo y fuera de tiempo también. Todo es espiritual, debemos despertar a que todo es espiritual. Y esta es una palabra que cuesta, como que cuesta asumirla. Y viene sueño, viene cansancio, todo es espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor nos está despertando. El Señor está resplandeciendo luz una vez más para que despertemos. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que estaban dormidas, en pos de lo que compartía Roger, de que nos hemos guiado por nuestros propios deseos. Y hemos sido Judas. Muchas veces, mucho criticamos a Judas. Y verso 18 dice, Judas compró del salario de su iniquidad, compró un campo. Y muchas veces nosotros somos Judas. ¿Por qué? Porque tenemos un salario de iniquidad. No me refiero a lo financiero, sino que muchas veces tenemos en nuestras manos iniquidad por tomar decisiones y contratar con cosas que no venían del Espíritu. Y nos convertimos en Judas. Señor, sí, soy uno, somos uno. Pero en nuestro corazón estamos lejos de eso, como decía el profeta Jeremías. Sus labios me honran. Señor, somos uno, somos iglesia, pero el corazón está muy lejos de eso, de ser uno. De tener todas las cosas en común. Está muy lejos, como compartíamos el domingo pasado. Sería muy lindo tener todas las cosas en común, pero muy poco estamos dispuestos. Hicimos una vez un intento de red de administradores. No, que a mí me gusta la mayonesa Natura en vez de la Hellman. Y se daban de baja porque a uno le gustaba una mayonesa y a otro la cuestión era formar una compra en común para tener algo en común. Y estaba el que le gustaba la sal de esta forma. Si no podemos ser fieles en lo poco, no pretendamos ser fieles en lo mucho. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dedicarnos constantemente a la oración. Y no en la iglesia, porque es fácil venir a la iglesia a orar. Porque hay un ambiente, hay melodías. Y si te estás durmiendo, despertate porque esto es espiritual. Si estás peleando con el sueño, despertate porque es espiritual. Y si te dormís vos, se duerme tu casa.
Empiecen a leer desde lo espiritual lo que está pasando, porque es una guerra en este tiempo. Cuando muchos salieron en enero, el Señor nos marcó guerra, cuchillo entre los dientes, ayuno, oración, y es hermoso. Le decía a mi esposa, es un lindo tiempo el que estamos viviendo. Y me miraba, estás re loco. Es un lindo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos despertando, estábamos dormidos. Y hemos hecho en enero lo que quizás no hemos hecho en todo el 2017. Y ni se compara con lo que viene. Porque si Dios permitió y habló que hay un nuevo tiempo, nos estamos despojando del viejo tiempo, nos estamos alineando los tiempos de cerrar las cosas que teníamos que cerrar, de perdonar al que teníamos que perdonar, de no deber nada a nadie, no deber honra. Nos estamos cerrando todas las puertas del viejo tiempo para poder entrar al nuevo tiempo. Y no vas a entrar al nuevo tiempo porque se soltó una palabra profética, estamos en el nuevo tiempo, amén. No, vas a entrar en el nuevo tiempo cuando cierres el tiempo anterior. Y se siembra con constancia, con determinación. No con una unción que cae lo alto, entro en el nuevo tiempo y entro. No, cerrá todo lo que tengas que cerrar, porque si no, como decía la pastora Lucy, vas a quedar en un eterno 2017, vas a quedar en un tiempo pasado. ¿Y cuál es este tiempo? El tiempo de dar, el tiempo de sembrarnos, el tiempo de entregarnos. No de dar una siembra, de sembrarnos nosotros. Señor, ¿dónde me querés? ¿Dónde querés que yo y mi casa estemos? No acomodar el evangelio a nuestro tiempo, sino vamos a ser eternos evangélicos. Mudemos, cambiemos a vivir ese evangelio de reino que predicaba Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, cambio de dirección. No hagas lo mismo que hiciste el año pasado. Cambia de dirección. Arrepentite. Y arrepentirte no es pegarte y golpearte y la culpa y quedarte en la culpa todo el 2018. No, decir, el Señor me está trayendo luz en esto. Hice mal las cosas en esto. Decidí mucho en pos de mí en este año que pasó. Listo, Señor. Empiezo a decidir conforme a lo que vos querés. Eso es arrepentimiento. Cambio de dirección. Metanoia. Es lo que dice Romanos 12:2. Es cuando nuestra mente muda y nuestra mente cambia. Cuando nos arrepentimos. Y el arrepentimiento no viene por la imposición de manos, no viene porque alguien te ore, sino viene por una convicción interna. Por una convicción interna. Y eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo. ¿Alguien tiene algo para compartir? Jeremías 29:11. Palabra de Dios para esta casa en este tiempo. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo los escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de todo corazón. No, Señor, bendecí este trabajo y te vas. No, cuando le busques de todo corazón, ¿qué es buscar de todo corazón, Señor? No te quiero pedir para que bendigas mi trabajo. Te quiero preguntar si este trabajo te agrada, si esta relación te agrada. Ese es alguien que ora con todo su corazón. No le pida a Dios que bendiga. Señor, bendecí los pasos que voy a dar. Sino, Señor, los pasos que estoy por dar vienen de vos si no me despojo, si no me detengo, si no me freno, si no voy, si no hago. Ese es alguien que busca el Espíritu con todo el corazón. No alguien que, Señor, bendecí el día de hoy, el trabajo. No, Señor, ¿qué tengo que hacer en el día de hoy? ¿Me tengo que despojar de esto o a vos te agrada? Eso es orar con todo el corazón. ¿Por qué? Porque te estás despojando de vos mismo para que Cristo sea formado. ¿Querés que cosas nuevas en el Espíritu pasen? Empezá a hacer cosas que nunca antes hiciste y que no te limite el miedo, que no te limite la intimidación, que no te limite el qué pensarán, el qué dirán. Muchas cosas se van a romper en el camino. Pero si Dios te dijo que obedezcas, hay bendición detrás de la obediencia. Puede haber desagrado de hombres, de familiares, gente que no entienda, pero si Dios habló, hay que obedecer. Y el evangelio que vivimos es un evangelio de locos, de locura. Y no la locura, esa locura psiquiátrica, sino que nadie nos entiende. ¿Qué nos diferencia de la gente? Ayer estábamos en una plaza y le decía a mi esposa, ¿qué nos diferencia del resto de la gente? Porque podemos estar en un lugar como familia, en una plaza, pero ¿qué nos diferencia?
El Espíritu Santo de Dios nos diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia en este tiempo. ¿Querés ser alguien diferente en tu trabajo, en la facultad, en donde sea que estés? Busca el Espíritu Santo y que se manifieste en cada lugar donde vos estés. Y ya no te van a llamar de la forma que te llamaban antes, sino que van a ver el Espíritu Santo de Dios. Y ese va a ser el evangelio predicado. El mejor evangelio predicado es aquel que no se predica. El mejor evangelio predicado es aquel que no se predica, sino que se testifica en ámbitos espirituales, se manifiesta en ámbitos espirituales y los sedientos vienen. ¿Dónde encontraste eso que hay dentro tuyo? Porque lo quiero. Ese es el verdadero evangelio que se predica. El que no se habla, sino que se vive y se manifiesta. Porque hemos quemado mucho con vanas palabras de cosas que no vivíamos. Y la gente no cree porque nosotros no creemos y no vivimos lo que estamos predicando. Empecemos a vivir lo que estamos predicando. Y han de ser añadidos los justos, los salvos, los que Dios ya preparó. Jere, Sí. recién te escuchaba y decías esto del evangelio, el verdadero evangelio es el que no se predica, es el que es coherente. Y cuando me gusta. En 1 Corintios 6, cuando habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, me venía esta imagen. Si el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo puedo moverme sin Él? O sea, si está dentro de mi cuerpo, ¿yo podría caminar sin que mis pies vayan conmigo? ¿O si mi cabeza se quedara en otro lado? ¿O si mis manos estuvieran en otro lado? No hay forma, o sea, mi cuerpo es uno y se moviliza hacia donde vaya y manifiesta lo que haya como uno. Y si el Espíritu Santo está en mí, y dice la Escritura que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué muchas veces somos tan incoherentes de el Espíritu Santo está en momentos y en otros momentos está? Entonces es esto, claro, ¿cómo realmente el verdadero evangelio es el que no se predica? Porque es aquel que se manifiesta porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero hemos sido tan incoherentes en creer que al Espíritu Santo lo podemos dejar cuando entramos a un cine a ver algo que no tenemos que ver, cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, como si lo pudiéramos dejar al lado. Y la Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo, o sea, Él mora en nosotros, no hay forma. Y recién te escuchaba decir eso y decía, claro, ahora entiendo. ¿Cómo vamos a predicamos de palabras creyendo que el Espíritu Santo lo podemos dejar afuera? Si callamos y Él se manifiesta, ahí estamos hablando verdaderamente. Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, dice la palabra. Y ese es el evangelio que se predica. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y caminamos como hijos, decidimos como hijos, consultando al Padre todo el tiempo. Esa es la vida en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y entro a lugares como estos a reunirme como familia. A la casa del Padre voy. No voy a la congregación, voy a la casa del Padre. Y me siento en la mesa y disfruto. Y si hay guerra, peleo junto con mis hermanos. Si hay gozo, me gozo con mis hermanos. Si hay clamor, clamo junto con mis hermanos. Dios no quiere miembros, Dios quiere hijos. No nos interesa muchos miembros. Queremos que se formen hijos, que busquen y dependan del Padre, no del hombre, no de la religión, no de una célula, no de una palabra, de un domingo, sino que dependan del Espíritu Santo. Pastor Seba siempre lo dice, que es su anhelo que se forme gente llena del Espíritu y lleve esto a las naciones. Yo lo creo. Yo decido creer y como siempre digo, tenemos por herencia las naciones. El tema es que no lo vemos. No te despertás antes de ir al trabajo, tengo por herencia las naciones. Te despertás en la rutina y vas y llega el sábado y llegás al fin de semana y recibís un poco de aire el domingo y volvés de nuevo. ¿Querés empezar a vivir el evangelio del reino? Empezá a hacer cosas que no hiciste antes. Si no ayunabas, empezá a ayunar. Si no orabas de madrugada, empezá a levantarte de madrugada. No va a pasar por un acto de magia. No.
El Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en vos y a través de vos en la medida que lo empieces a buscar. Y esto es lo que pasa cuando hay una casa que busca el Espíritu. Y anotalo y procuralo en este año para tu casa. Hechos 2:17. Será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. El Evangelio del Reino es aquel que testifica el Espíritu de Dios. Y va a llegar el momento donde este modelo de prédica no va a estar más, sino que, ¿qué te dijo el Espíritu Santo esta semana? ¿De qué te habló? ¿Qué revelación te doy? Te ha dado Dios en esta semana. No lo podemos hacer hoy, ¿por qué? Porque aún necesitamos de estas enseñanzas. Porque si tuviéramos que decir lo que el Espíritu Santo de Dios nos dijo esta semana, estaríamos dispuestos a tomar el micrófono y hablar de lo que Dios nos dijo esta semana, nos reveló esta semana, nos exhortó esta semana. Si tu respuesta es no, es porque no le estás buscando. Y tenemos que estar solícitos al Espíritu Santo. Tenemos que estar solícitos a hablar lo que Él quiere que hablemos, a ir donde Él quiera que vayamos. Queremos vivir una vida espiritual. Queremos vivir una vida espiritual. Empecemos a procurarla. Empecemos a buscar más del Espíritu de Dios como nunca antes hemos buscado. Hasta que se establezca, hasta que se derrama, hasta que se manifieste. Que sea un norte. Decirle al Señor todos los días de tu vida: Señor, no me dejes salir de mi casa si tu presencia no va conmigo. No esa percepción, sí, Dios me acompaña, no. Si uno sabe cuando la presencia de Dios está, Dios trabaja con cada uno y conoce cómo Dios se manifiesta en cada vida. No salgas de tu casa como hombre, salí de tu casa como Cristo. No salgas esta semana como hombre, salí como Cristo. Créeme, cosas que nunca antes pasaron van a empezar a pasar. Van a empezar a pasar en la medida que te propongas empezar a vivir diferente. Si no, nos vemos el domingo que viene a hablar de nuevo de otra cosa, a ver si te animás, a ver si te motivás. Y así va a ser, de domingo tras domingo. Procurá en este tiempo buscar de corazón realmente, no por ley. Señor, bueno, te doy media hora y con media hora hablame. No, preguntale al Señor, animate a hacer esta pregunta: Señor, ¿cuánto tiempo querés que pase hoy con vos? Animate a hacerle esa pregunta al Espíritu de Dios: ¿cuánto tiempo querés que pase hoy con vos? ¿Dónde me necesitas? ¿Cómo me necesitas? Empezar a hacer esas preguntas que no hiciste nunca en tu vida para empezar a recibir las respuestas que nunca recibiste. ¿Alguien tiene algo? Sí. Que yo quería agregar, sumando a lo que decía Eli, que realmente tenemos que tomar conciencia de que el Espíritu está dentro nuestro y nunca se fue. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos que hablar de avivamiento y de despertarnos si el Espíritu está dentro nuestro? Y me hacía acordar esa palabra, que la promesa que hizo Cristo, que dijo que Él no iba a apagar al pábilo que humeaba y no iba a quebrar la caña cascada. O sea, ¿qué significa eso? Está diciendo, no es que no hay fuego en vos. Es como que a veces, por la distracción y por los velos que vienen de afuera, esa llama se empezara a apagar. Pero Él vino para que eso no se apagara, sino para que Cristo la volviera a encender más. No porque esté extinguida, sino porque a veces los velos hacen que uno empiece como el fuego a descender, porque no le estoy prestando enfoque y atención a lo que el Espíritu está hablando en mi vida. Y me acordaba también de ese pasaje cuando Jesús va camino a Emaús, ¿se acuerdan? Y va charlando con estos dos hombres, y dice que Él les hablaba y ellos charlaban con Jesús de todo lo que había pasado, de que Cristo había muerto, y no se estaban dando cuenta quién estaba al lado. Y la misma Biblia dice que ellos tenían un velo en el corazón, y que cuando llegan y les dicen, no, quédate con nosotros porque ya es muy de noche, cuando Jesús parte el pan
y comparte la copa, dice que se le abren los ojos y ellos se dan cuenta que el que había estado caminando con ellos era el mismo Cristo. Y les hace una pregunta que yo siento que el Espíritu me hace todo el tiempo a mí. Y les dice, ¿no ardía? Ellos mismos se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Y yo siento que el Espíritu en este tiempo me pregunta cuando hago algo, cuando ministro, cuando oro por alguien, y me dice, ¿no te ardía más el corazón antes? Y a veces yo puedo detectar en qué estoy dormido, en si me arde o no me arde. Y ustedes pueden comparar. Cuando yo arranqué, por ejemplo, cuando empecé a discipular, y uno lo hacía con ese corazón ardiente. Ustedes saben la sensación que me refiero, que me ardía el corazón, que me desesperaba por hacer algo más por mi discípulo. O en las cosas cotidianas. Fíjense, pasamos todos a orar por los niños y cómo nos cuesta luchar y ponernos aguerridos, y estamos ahí, no abrimos la boca. Yo pregunto, cuando vos llegaste a Cristo y empezaste a pelear por tu hijo, ¿no te ardía el corazón? ¿No era que vos intercedías con fuerza y te levantabas a la madrugada? ¿Y por qué ahora aflojamos? Porque ese fuego se fue apagando, pero lo que el Espíritu está haciendo es decir, no, hay que avivarlo. Por eso se busca el soplo del Espíritu, porque el soplo del Espíritu hace que el fuego se avive. Entonces una pregunta que yo te dejo es que vos veas en qué cosas vos estás haciendo, sea, como te digo, de lo cotidiano, que es tan ministerial como lo que hacemos acá adentro, desde ministrar a mi hijo en mi casa hasta lo que hago ministerialmente adentro del templo. ¿Te está ardiendo el corazón como te ardía antes? Vos venís a la reunión con la misma expectativa y ardor de corazón que como cuando empezaste, porque si no es así, es la señal de que necesitas pedirle al Espíritu que sople para que el fuego se avive, porque Él prometió que el fuego no se iba a apagar y que Él lo iba a avivar. Por último, también agregar, comenzaste leyendo la exhortación de Apocalipsis, que hemos dejado el primer amor, y me preguntaba en estos días, ¿qué era el primer amor? Y durante mucho tiempo pensé, cuando Dios me hablaba con ese versículo, que hacía énfasis en la pasión del principio, de mi conversión, cómo yo predicaba, cómo a todo el mundo le contaba que Dios me había sacado de las drogas. Y no, Dios me decía que el primer amor es lo que dice la palabra, dice, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Ese es el primer amor que nos está hablando. Volver a ese primer amor, amar al Señor por sobre nuestro cansancio, por sobre nuestras adversidades, por sobre lo que a mí me parece. Amar al Señor es poner al Señor antes que mi propia vida, antes que mis hijos, antes que mi esposa, antes que mis vacaciones, antes que todo, poner al Señor. Por último, y para ir cerrando, la primera manifestación que hacen los apóstoles cuando salen del aposento alto, van al templo, y en la puerta del templo había un cojo de nacimiento. Y Pedro le dice que no tiene plata ni oro, pero lo que tiene le da. Y le dice, anda. Alguna versión dice, levántate y anda. Y el cojo empezó a andar. Y el Señor me decía de que hay muchos cojos que miran de afuera. Estaba afuera del templo. Hay muchos cojos que están mirando de afuera el Evangelio. De afuera están mirando el reino. De afuera miran las movilizaciones. De afuera miran la vida de intercesión, la vida del Espíritu, la radicalidad, lo que predicamos. Lo viven de afuera. Y cuando el cojo es sanado, lo meten dentro del templo. Y entra gozoso, entra alabando, entra danzando, entra dando gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Para que no te quedes con que es un mensaje pesado, con que es un mensaje que confronta. Si te encontrás en esta situación, no caigas en la culpa. Porque Dios quiere enderezarte en este tiempo. Dios quiere que dejes de mirar el Evangelio, el reino de afuera y entres al templo. Ya lo que le dice, anda. Y eso es lo que hoy Dios te dice, anda. Eso es lo que Dios te dice hoy. Levántate y anda, ponete en movimiento, poné por obra lo que has recibido durante tantos años siendo cristiano, lo que has recibido hace días siendo cristiano. Levántate y anda. Soltamos esta voz sobre esta casa y sobre tu iglesia. Levántate y anda, porque ya no eres coja, sino que puedes caminar firme, puedes caminar con visión. Alguien cojo no puede ver.
sino que ve de a ratos. Pero cuando alguien es enderezado por tu espíritu, puede alzar los ojos al cielo y mirar las cosas de arriba y procurar las cosas de arriba. Hoy nos levantamos, Señor, y comenzamos a andar ya no más conforme a nuestra carne, a nuestros deseos, sino conforme a tu espíritu. Nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a